Nos acompañan para discutir acerca de las evaluaciones de impacto, la medición, el esfuerzo por cuantificar el efecto de la transparencia, 4 distinguidos expertos internacionales. Huguette Lamel, a quien ustedes ya han escuchado y que hará con nosotros probablemente su tercera presentación del día. Su biografía y antecedentes ya fueron mencionados y por tanto no los repetiré. Me acompaña también a la extrema izquierda mía, derecha de ustedes en esta sala, Anne Belver, que es especialista en gobernabilidad del Banco Mundial para la región de América Latina. Formó parte del grupo regional del gobierno anticorrupción de asesoramiento durante el periodo 2008-2010. Es coautora con Daniel Kaufman, un chileno muy conocido en estas materias, de Transparentando la Transparencia, un libro sobre esta materia, y ha apoyado la aplicación de leyes de acceso a la información en varios países de esta región. También tiene experiencia en el sector público, en proyectos de modernización en Centroamérica, el Caribe y algunos países africanos. Antes de llegar al Banco Mundial en 2004, trabajó como asesor económico en el Departamento de Empresas Públicas de Sudáfrica, la prestación de asistencia técnica al programa de reestructuración del sector público durante el periodo 2001-2004. Tiene un doctorado de Economía por la Universidad de Comillas en Madrid y una maestría de Economía Política por la Escuela de Estudios Orientales y Africanos de la Universidad de Londres. A mi izquierda, Paloma Baena, abogada graduada de la Universidad de Harvard y de la Escuela de Gobierno de la John Kennedy de dicha universidad. Es consultora del Banco Interamericano de Desarrollo, especialista en modernización del Estado, políticas públicas y gobernanza pública, desempeñándose en la División de Capacidades Institucionales del Estado. Fue profesora también de la Universidad de Harvard y consultora de Pricewaterhouse. Y debo decir yo, como parte del Consejo para la Transparencia, una persona que ha contribuido muy esencialmente en la fase de instalación del Consejo para la Transparencia, brindando apoyo técnico a nuestra fase de instalación. A mi derecha, Christian Berger, jefe de la División de Innovación e Integridad de la Secretaría de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico de la OCDE. Esta división tiene entre sus atribuciones mejorar la política y los servicios, el gobierno electrónico como una herramienta para un mejor gobierno, promover la integridad y la prevención de la corrupción en el sector público, en particular en las zonas de riesgo como la contratación pública y los conflictos de interés, así como la toma de decisiones en los gobiernos. En consecuencia, nos acompañan personas del Banco Mundial, del BID, de la OCDE y de Transparencia Internacional. No podemos estar en mejores manos para debatir un tema importantísimo. ¿Es posible transitar desde la presunción, desde el sentido común, desde la deducción de que la transparencia tiene efectos positivos hacia la cuantificación de los mismos? ¿Qué avances tenemos en la generación de indicadores respecto de materias que se prestan poco para la cuantificación objetiva? ¿Cuáles son las mejores prácticas o las evidencias disponibles en esta materia a nivel internacional? ¿Cómo organismos internacionales a los cuales pertenecen o están vinculadas estas personas, que por definición intentan cuantificar fenómenos en parte intangibles como este, han podido avanzar? Pues bien, esa es la invitación que les propusimos a los panelistas y sobre las cuales queremos poder aprender más en los próximos minutos. Dado que estamos contra el tiempo, le vamos a pedir a cada uno de ellos que circunscriba su participación a 15 minutos en la expectativa de poder encontrar algún tiempo residual para preguntas y respuestas, cosa que no puedo garantizar dado el avance del tiempo. Sin más introducción, quiero pedirle a Paloma Baena que abra los fuegos esta mañana. Gracias. Efectivamente, la pregunta que nos han hecho al panel es difícil, no es una pregunta sencilla, pero es una pregunta extremadamente importante porque, aunque hablamos mucho de transparencia, corremos el riesgo de que se quede en una palabra o en una moda. Sin embargo, si aprendemos y logramos cuantificar el impacto que tiene, podemos pensar en la institucionalización de la transparencia realmente como una política pública. De eso es lo que yo quisiera hablar hoy.
Para preparar esta presentación, lo primero que yo me pregunté es, bueno, ¿y a quién le importa lo que podamos medir de la transparencia? ¿Es esto algo que es relevante solo para la gente como el Consejo, para organismos internacionales, o realmente es un tópico que está en boca de muchas personas y de muchos actores? En primer lugar, la transparencia le importa a los ciudadanos. Esta imagen de aquí es un esfuerzo que nosotros hicimos cuando estábamos pensando cómo crear una imagen que respondiera a lo que el banco quiere hacer en el ámbito de transparencia. Y preguntamos a un montón de gente, amigos, colegas, ciudadanos, gente de organizaciones de sociedad civil, de gobierno, a título casi personal, cuando te preguntamos transparencia, ¿qué significa para ti? Y nos llegaron palabras tan importantes como democracia, crecimiento, ciudadanía, compromiso, rendición de cuentas, confianza, gobernabilidad. Es decir, los ciudadanos asocian, nosotros, yo también me incluyo entre estos, por supuesto, asociamos transparencia con realmente un factor muy importante en lo que es el gobierno y la gestión pública. Y como decía antes el presidente, no solo los ciudadanos lo consideran importante, sino que están empoderados. Tenemos acceso a tecnología que nos pone literalmente en la palma de la mano el acceso a información sumamente relevante. Aquí hay dos ejemplos. Uno es una aplicación desarrollada para el teléfono iPhone o en un smartphone que permite tener información instantánea sobre las decisiones del Congreso de Estados Unidos. Es una aplicación desarrollada por la sociedad civil que permite saber cómo se está votando, qué documentos están cargados en línea, etcétera. El siguiente es el ganador de una aplicación de un concurso que desarrolló el Distrito de Columbia sobre aplicaciones para transparentar la gestión, y en este caso consiguieron hacer un sistema georreferenciado para dar seguimiento a las solicitudes de reforma de averías públicas, etcétera. Pero al sector privado también le importan. Mirando en algunas páginas web de compañías, especialmente empecé por las compañías que trabajan en las industrias de recursos como el gas o el petróleo, que nos decía la presidenta de Transparencia Internacional, son particularmente importantes. Resulta que todas ellas tienen una sección súper importante en sus páginas web sobre transparencia y tienen iniciativas al respecto. A los gobiernos también, una breve descripción de algunas de las declaraciones de los presidentes actuales de El Salvador, de México, de Bolivia o de Costa Rica, nos hablan de su enorme compromiso, al menos de palabra, con la transparencia. Y esto no ha sido solo de palabras, sino que hemos visto en la región una auténtica explosión de leyes de acceso a información en los últimos años, la última de ellas siendo la aprobada en El Salvador. No solo leyes de acceso a la información, sino que incluso están acelerando el discurso a lo que llamamos gobierno abierto. Esto es un ejemplo de una página web en Estados Unidos, se llama challenge.gov, en la que el gobierno pregunta a los ciudadanos problemas de políticas públicas y escucha sus soluciones. Según esto, estamos en realmente muy buenas condiciones para pensar que la transparencia realmente es una política pública. Pero cuando pasamos a ver el tema de la implementación, ahí empezamos a encontrar problemas. Esto es un gráfico con algunos indicadores disponibles, lamentablemente no está toda la región, sobre la brecha entre lo que es el marco legal de acceso a la información y lo que es la implementación. Ahí vemos que si bien los países están en un 100% en lo que tiene que ver con el marco legal, cuando hablamos de implementación tenemos problemas. Cuando buscamos otro indicador, como es el del el índice de presupuesto abierto, vemos lo mismo. Aquí tenemos un mapa que representa cómo están evaluados los países, pero a la izquierda tenemos lo que es todos los países por colores, los cuales solo las dos, el azul y el verde arriba, significa que cumplen de manera satisfactoria. Es decir, más de la mitad de los países provee menos de la información que se considera satisfactoria en respecto al presupuesto abierto. Y cuando pensamos en la iniciativa de transparencia en industrias extractivas, que por supuesto es sumamente importante, vemos realmente que el número de países que ha firmado voluntariamente ser parte es un número, bueno, yo diría que modesto, pero más aún el número que ha pasado de ser candidato a ser certificado es todavía menor. Son los países que están en verde.
Es decir, que si queremos realmente que la transparencia deje o no corra el riesgo de convertirse en un término de moda y pase a ser una política pública, como es el tema de este seminario, tenemos que empezar a medir su impacto y tenemos que ser capaces de demostrar que realmente puede lograr los efectos que de palabra, conceptualmente, intuitivamente creemos que puede lograr. Y esto no es algo nuevo, es algo que se ha hecho en términos generales. Cuando uno revisa la literatura puede encontrar bastantes papers, uno de ellos escrito por mi amiga y colega Ana Belver en el Banco Mundial, que nos hablan de las correlaciones, como a través de regresiones simples han podido demostrar un impacto, aislando obviamente otras causas, entre la transparencia y la confianza, el desarrollo en el sector privado, la gobernanza, la reducción de la pobreza, las crisis financieras y la credibilidad. Uno de ellos, por ejemplo, que da datos muy específicos, es a través del índice de opacidad, un índice que desarrolló PricewaterhouseCoopers y que medía que por cada punto que se incrementa en ese índice tiene un costo efectivo, de acuerdo obviamente con los indicadores que se mide, por ejemplo, de una pérdida de casi $1.000 por cápita en el ingreso de un país. Esto claramente es muy significativo. Pero, sin embargo, yo creo que si bien ha sido sumamente útil para poner la discusión en contexto y para demostrar que efectivamente detrás de la intuición hay una validez en lo que estamos diciendo, todavía no podemos hablar de medición de impacto con estos indicadores, porque no nos dicen exactamente qué políticas son las que han causado estos resultados, no nos dicen exactamente en qué indicadores han influido. Es decir, tenemos un reto de pasar de esta medición macro a una medición mucho más micro para podernos realmente atribuir un impacto en las reformas de transparencia. Y ahí nos encontramos un primer problema. No existe mucha información de resultado sobre la implementación de políticas de transparencia. Esto es algo que me parece va a ser tratado en un panel que va a liderar Eolo Díaz Tendero, pero nosotros lo hemos visto a través de una herramienta que hemos desarrollado para ayudar a los países en el fortalecimiento de su marco de prevención de la corrupción. Y como verán, tenemos dos países muy diferentes, no voy a dar los nombres, pero están situados en extremos opuestos del índice de percepción de la corrupción. Y sin embargo, los dos van a fallar exactamente en lo mismo, los indicadores de efectividad. Cuando están en rojo o están en amarillo, en muchas ocasiones no significa que estén mal, significa que no lo hemos podido medir porque no está la información. Y decidimos penalizarlo como metodología para poder levantar el punto de que no se están generando indicadores que nos permitan medir si efectivamente las políticas públicas se están implementando o no. ¿A qué tipo de indicadores me refiero? Pues quisiéramos saber número de denuncias, números de casos resueltos, porcentaje de cumplimiento de transparencia activa, etcétera. Son indicadores muy detallados, numéricos, sobre los que, insisto, tenemos todavía un reto importante. Pero suponiendo que logramos solventar ese reto, suponiendo que tenemos indicadores, yo creo que sí podemos medir impacto a un nivel micro de intervenciones de transparencia y asociar efecto a esa intervención. Por ejemplo, si pensamos en el cómo actividades, y me tomo la licencia de utilizar un ejemplo del Consejo para la Transparencia hipotético, y generamos lineamientos de transparencia activa como actividad. Nuestro resultado ideal en el medio plazo, como han dicho esta mañana, es que el 100% de las entidades públicas cumplan no solo con la ley, sino con los requisitos que hemos indicado en nuestros guidelines. Pero esto puede tener un impacto. ¿Qué impacto puede tener? Lo tenemos que determinar al inicio de nuestra exploración, pero puede ser un impacto que podemos medir efectivamente en la confianza ciudadana en las instituciones. O, por ejemplo, desde el punto de vista de una entidad que cumpla con la ley de acceso a la información, una actividad puede ser diseñar los procesos para atender solicitudes de información. Mi resultado es que yo como entidad tengo mi propia política de cumplimiento de acceso a la información, pero además puedo tener un impacto en mi gestión, como imaginemos que a través del diseño de esa política nos hemos dado cuenta de que nuestra política de archivos, nuestro sistema de generación y mantenimiento de información es completamente ineficiente y lo estamos reformando. A través de eso hemos tenido un impacto directo en la gestión y podemos medirlo de esa manera. Todo eso que hablaba de manera hipotética tampoco es tan hipotético, porque nosotros lo estamos queriendo empezar a hacer en algunos proyectos que estamos trabajando. Por ejemplo, uno en el que estamos trabajando con 3 entidades superiores de control independientes que han decidido compartir información sobre denuncias